Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer ahora la explicación de los ejercicios que están resueltos en la carpeta de campus, calculando desplazamiento mediante la aplicación del teorema de los trabajos virtuales. Acá tenemos el teorema de los trabajos virtuales, acá está el trabajo externo en el movimiento rígido que está calculado de esta manera, y acá tenemos el trabajo interno en la deformación elástica que, bueno, se calcula de esta otra manera. Eta I y tita sub i son los desplazamientos incógnitas que nosotros queremos calcular, ya sean corrimientos o giros, y estos son las acciones externas que actúan en otro sistema, por eso se llaman P raya y M raya, del cual vamos a llamar sistemas no deformante y del cual corresponden los momentos M raya, axial N raya, corte Q raya o torsor MT raya. Este otro sistema que produce las deformaciones eta I y tita I, a su vez produce la deformación específica diferencial de tita, diferencial de psi, diferencial de eta, diferencial de psi. Por lo tanto, es virtual porque por ejemplo, estos giros son provocados por estos momentos, porque son dos sistemas diferentes. Entonces, a este sistema que nos permite calcular la incógnita, del cual vamos a calcular estas deformaciones específicas, los llamamos sistema deformante, y a este otro, donde aplicamos las P sub y las P raya o las M raya, y calculamos estos esfuerzos internos, los llamamos sistema no deformante. O sea que vamos a tener que plantear la estructura, la misma estructura, con dos sistemas de cargas distintos. Uno para el sistema deformante, otro para el sistema no deformante. ¿Cómo calculamos estas deformaciones específicas? Bueno, depende de cuál sea la acción externa que nos está provocando estos desplazamientos incógnitas. Si tenemos como acción externa fuerzas y momentos, bueno, la teoría de resistencia a materiales dice que el diferencial de psi vale esto, el diferencial de epsilon vale esto para corte y esto para torsión. Nosotros, como vamos a trabajar con vigas en el plano, en este práctico, en esta unidad, bueno, no van a aparecer momentos torsores en general. Axiales, bueno, pueden que aparezcan o no, si aparecen los calculamos, si no lo tenemos en cuenta. Y el corte, en general, para estructura de barra lo podemos despreciar. Estructura de barra, pues nos acordamos en aquella donde la sección transversal tiene una altura h que no es mucho más grande que el ancho b, es decir, no estamos trabajando con una viga de gran altura, por ejemplo. Entonces, bueno, y si tenemos dudas si participa o no en forma importante la influencia del corte en el cálculo de los desplazamientos de incógnita, lo calculamos y bueno, y ahí veremos la respuesta con mayor precisión. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el primer ejercicio, donde, bueno, se trata de una viga empotrada libre, grado de dispersividad 0, sometida a una carga uniformemente distribuida de 18 kN por metro. Bueno, están dados los parámetros bueno, el módulo E, el momento de inercia y la geometría de la estructura. Entonces nosotros queremos calcular como incógnita, es lo que se pide en este caso, cuánto es el descenso vertical en el punto B. Es decir, tenemos que calcular un corrimiento, por lo tanto, bueno, vamos a tener que usar esta parte del trabajo externo, porque no queremos calcular giro, entonces esto no va. Como queremos calcular un solo corrimiento, esta sumatoria no va. Y bueno, tendremos que en el sistema no deformante aplicar un sistema P y raya, que va a ser una sola fuerza. Bueno, nos conviene que sea unitaria, porque entonces acá directamente nos queda eta igual, nos queda despejado, digamos, el primer término de esta igualdad. ¿En qué dirección tiene que estar P? Bueno, como estamos calculando trabajo y acá no aparece el coseno del ángulo que forman estos dos, quiere decir que P y eta deben estar en la misma recta de acción. Entonces, si acá nos están pidiendo corrimiento vertical, bueno, acá tendremos que aplicar una fuerza vertical. ¿Con qué sentido? Bueno, en este caso sabemos que es hacia abajo, pero en la estructura podríamos no darnos cuenta, entonces yo podría aplicar una P hacia arriba, aunque sé que el descenso va para abajo, pero el resultado no me va a dar negativo, indicándome que no, que esta posición de P hacia arriba no es correcta y es hacia abajo. Así que el signo del positivo nos dice que la P supuesta es correcto, y si no, bueno, ahí nos irá el sentido contrario. Entonces ya tenemos resuelto esto. Entonces habrá un sistema deformante
con la estructura sometida a esta carga uniformemente distribuida de 12 kN por metro, con el cual, bueno, queremos calcular este eta en B, y con el cual vamos a calcular el momento M, bueno, axial si lo hubiera, corte y momento torsor. Y ahí tenemos los parámetros que son los que están dados como datos aquí. Ahora, como sistema no deformante tendremos que la misma estructura considerarla cargada con una fuerza unitaria aplicada en la dirección del desplazamiento, en este caso del corrimiento vertical que queremos calcular, y bueno, en este caso le hemos dado este sentido. Y después entonces la estructura con este sistema de carga tenemos que calcular el M raya, el N raya, Q subraya y NT raya. Como decíamos, acá no existe ni axial ni torsor, el corto lo expresamos, solamente vamos a trabajar con esta presión. Como hay una sola barra, no va la sumatoria y queda simplemente la integral. Entonces, bueno, yo calculo la fórmula del diagrama de momento para el sistema deformante, la fórmula para el diagrama de momento del sistema no deformante, y hago lo que me dice el TTB, es decir, multiplico esta fórmula por esta fórmula, la divido por EJ y hago la integral en diferencial de X en este caso. Entre 0 y 10, porque bueno, es la longitud de la barra, bueno, resuelvo la integral y calculo directamente el delta B, que en este caso vale 150 milímetros. Cuando, bueno, las formas analíticas de las funciones que corresponden a los diagramas de momentos del sistema deformante o no deformante son más complicadas, se puede resolver estas integrales por tabla. Pero bueno, parece que este ejercicio es como muy simple en cuanto a cómo está planteado el TTB y básicamente cómo podemos hacer la relación con bueno, básicamente con la fórmula del teorema, y además nos permite ir siempre a la fórmula para ver también un fundamento teórico de lo que estamos haciendo. Bueno, lo otro que vamos a analizar es un pórtico, perdón, un reticulado, y bueno, vamos al caso. Es un reticulado que tiene esta forma, con 7 barras, y básicamente en el nudo D, aquí en el centro, hay aplicado una fuerza vertical hacia abajo de 10 kN, y quiero otra vez determinar el corrimiento vertical del nodo C. Entonces quiero determinar aquí cuánto vale, cuánto sube o baja, supongamos que no nos damos cuenta, este corrimiento cuando actúa acá la fuerza de 10 kN hacia abajo. Entonces, bueno, otra vez volvemos a la fórmula teórica y volvemos al TTB. Como estamos en un reticulado, sabemos que no van a existir los momentos flectores, no va a existir corte y no va a existir el torsor, solamente van a existir los axiales. Entonces, bueno, acá en vez de ese raya, N raya le puedo llamar S raya, que como habíamos llamado los esfuerzos internos en la unidad número 1 del reticulado, y acá S. Bueno, acá tampoco voy a usar esto porque no quiero calcular giros, sino que voy a usar esta parte porque quiero calcular corrimientos. Entonces, ¿qué es lo que es eta I? Es el corrimiento que yo quiero calcular en la dirección del vertical del nodo C. ¿Y qué es lo que es P sub I? Bueno, la fuerza que voy a tener que aplicar unitaria me conviene para que tenga esto despejado, y por supuesto tiene que estar en la misma dirección que eta. Tengo que aplicar en C para calcular esa deformación. ¿Cuál es la causa de eta? No es la carga unitaria en C, es la carga de 10 en D. Entonces, con la carga de 10 en D, voy a calcular el S. Y con esta carga unitaria en C, voy a calcular el S o N raya. Así que, bueno, esa es la forma que tiene en reticulado este problema, es lo que está acá. Ahora, como los esfuerzos son constantes dentro de cada barra, lo puedo sacar fuera de la integral, entonces me queda la integral, acá en la fórmula que tenía, la integral de diferencial de S, y en cada barra la integral de diferencial de S, o diferencial, bueno, sí, de la longitud que corresponda, es la longitud de la barra.
Por eso es que aparece LI. ¿Y por qué la sumatoria? Bueno, porque ahora sí, no tengo una sola barra, sino que tengo en este caso 7 barras, lo tendré que aplicar los esfuerzos en cada una de las 7 barras a hacer este producto y este cociente que está indicado en esta forma. Entonces, el TTB, la teoría, me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, vuelvo al Excel y lo primero que hago es calcular, resolver este reticulado mediante la carga de 10 kilonewton en DI. Entonces, bueno, es un reticulado isostático, sabemos que se calcula con A sub S por S igual a menos P, acá está A sub S, bueno, acá está P con la carga de 10 en DI, y básicamente resuelvo y obtengo estos esfuerzos internos que serían los S. Después me dice el TTB que debo aplicar una carga unitaria en el nudo C, en el vértice C, dirigida hacia abajo, en este caso elijo ese sentido, y bueno, calculo los esfuerzos, acá tengo la carga C dirigida hacia abajo, aplicada en C sub I, y obtengo los esfuerzos que están indicados acá. Después lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula del TTB que dice multiplique el esfuerzo en cada barra, multiplíquelo por L y divídalo por EF, con L y el F de cada barra, que también son datos. Bueno, haga toda esa sumatoria y obtenga entonces cuánto vale ese corrimiento vertical, que es positivo, o sea que está correcto la dirección, el sentido que elegí como ese hacia abajo. Y acá tenemos resuelto por SAP, y entonces nos acordamos que los U son corrimientos, los R son giros, y bueno, el U sub 3, que corresponde al eje Z, bueno, da el mismo valor exacto que el que hemos obtenido con nuestros cálculos a mano. Así que bueno, tenemos otro ejemplo más del teorema de los trabajos virtuales para aplicar en este caso. Lo que vienen ahora son problemas de verificación en SAP 2000. ¿Qué son los problemas de verificación? Bueno, si uno vamos a Help y en Documentación, uno puede ver acá en los manuales perdón, acá está la verificación al final, todos los ejercicios de verificación. ¿Y qué hace SAP? Bueno, considera, bueno, acá tenemos para análisis, para diseño, bueno, distintas cosas. Para elementos frame, que son los que estamos usando como elementos barra, para elementos shell, que son los elementos cuando uno simula superficies, o elementos plane también, para elementos sólidos, bueno, etc. Entonces, lo que hace SAP es resuelve con su software un determinado problema que ha sido antes resuelto por otra, ya sea por otro, que esté resuelto en un libro, que ha sido resuelto en forma analítica. Nos acordamos que SAP resuelve en forma numérica mediante la técnica de el método de elementos finitos. Entonces, bueno, es una técnica numérica, por supuesto hay errores. Entonces uno puede contrastar en ejemplos simples con valores de SAP. Entonces tomamos como importante esto que vemos que los programas, más allá del nivel de desarrollo que tienen, siempre hacen verificación, y eso es lo que tenemos que hacernos también nosotros en cada ejercicio, tener alguna técnica de verificación para tener una idea si los resultados que estamos teniendo son correctos o no. Entonces, nosotros hemos elegido algunos problemas de verificación que están subidos al campus para ver cómo están verificados y que lo podamos también tener como un ejemplo más nosotros. Entonces, bueno, pasemos al primer caso de verificación, que es también un cálculo de desplazamientos en este semipórtico, que tiene, bueno, las unidades están dadas unidades inglesas, tiene 10 de longitud acá, bueno, tiene 4 acá, y esto que tiene, bueno, 8 y 6 también tiene 10 acá. Tiene un apoyo fijo, un apoyo móvil, y bueno, los ejes Z y X para poder hacer. Están los parámetros geométricos y mecánicos que tiene la estructura, y bueno, para poder hacer el cálculo. Y entonces se hacen distintos cálculos que están indicados acá, por ejemplo, en estas figuras.
el caso 1 es la estructura bajo peso propio, el caso 2 es la estructura con esta carga concentrada y distribuida, bueno, con momentos. Hay distintas distribuciones de carga que está interesante si uno los puede hacer también y verificar cómo está resuelto. Y entonces pues acá viene la tabla para cada caso que se ha calculado. Por ejemplo, en el caso 1, que era el peso propio, se ha calculado desde el desplazamiento en la dirección Z en el nodo 3. Entonces, el nodo 3 es este que está acá, el desplazamiento Z es el vertical, y bueno, entonces acá habrá que colocar una carga unitaria acá en 3 si yo quiero calcular este desplazamiento y aplico el TTB. Y entonces, decíamos solamente sometida al peso propio, acá está la carga de peso propio. Entonces, bueno, y así con los otros casos, está calculado para otros estados de carga también el corrimiento en esa dirección, y bueno, hay también en otras direcciones, también en la dirección X, etcétera, para los otros casos. Entonces, dice cuánto da SAP y cuánto da la solución independiente que está tomada de este libro. Y bueno, en este caso ve que las diferencias entre ambas soluciones del 0%, se está funcionando perfectamente SAP para este tipo de problemas. Y entonces fíjense, acá están los cálculos a mano donde se hacen las verificaciones. Entonces en la dirección 3, si voy a aplicar el TTB, aplico una carga unitaria. ¿Por qué en la dirección hacia arriba? Bueno, porque puedo suponer que para este estado de carga es esto, y como decíamos, le podíamos dar cualquier sentido. Y bueno, a partir de esta carga unitaria saca las reacciones. A partir de las reacciones, también se ayuda con diagrama de cuerpo libre, llega al diagrama de momento del sistema no deformante, porque acá es donde he aplicado la carga unitaria en la dirección de la incógnita que quiero calcular, que en este caso es el corrimiento vertical en el nodo 3, entonces por eso en el nodo 3 le hemos puesto una carga vertical. Entonces, ¿esto qué es lo que queremos que integrar? Bueno, si estoy en el caso 1, tendré que ver la estructura como acción externa sometida al peso propio. Entonces, bueno, acá está desarrollada la estructura sometida al peso propio. Entonces, una vez que tengo la estructura y su carga, calculo las reacciones y conociendo las cargas y las reacciones, puedo determinar los diagramas de momento flector. Entonces, fíjense, acá tengo el diagrama de momento flector que tiene esta ecuación, y acá tengo el diagrama de momento flector que correspondía al sistema no deformante, que es la ecuación, que si empiezo acá, la ecuación de una recta, bueno, acá terminaría con el valor de menos 5 por x. Entonces, bueno, con esas dos ecuaciones, después, bueno, acá está la ecuación del diagrama de momentos para el sistema deformante debido al peso propio. Y entonces pues hago la integración, o sea, este diagrama que sería el momento correspondiente al m, lo tengo que multiplicar por el momento m raya, que es el que yo había obtenido acá con la carga unitaria. Y entonces, bueno, hago esa multiplicación, hago la integración y obtengo el resultado negativo, porque quiere decir que va en sentido contrario a lo que yo supuse, no va para arriba, sino que va para abajo. Y bueno, de esa manera entonces vemos que también se aplica de la misma manera, pero acá lo que sí nos sirve todos estos casos es, bueno, justamente para repasar la estática y resolver distintos isostáticos, y bueno, acá resolver también integrales que empiezan a ser un poco la forma de la ecuación del diagrama de momento, empieza a ser un poco más complicado, pero fíjense, si yo los resuelvo con la ecuación, en este caso es más simple que si voy a tabla, y si no, bueno, voy a tabla y empiezo a trabajar con las tablas para poder llegar a esta solución. Así que bueno, están los otros casos donde, bueno, lo primero que se hace es primero se resuelven todos los sistemas no deformantes, entonces aparecen cargas unitarias en cada dirección que se quiere aplicar, y después aparecen los diagramas de momentos flectores para los distintos casos, es decir, para las otras condiciones de carga externa, también se hace diagrama de cuerpo libre, y bueno, se llegan a los diagramas de momentos flectores. Así que tenemos acá, en este ejemplo, que es el 1001, y que también uno si lo ve en SAP está cargado, los busca y puede ver la solución como está hecha en SAP.
Pero bueno, tiene un montón de ejemplos, uno para comparar a mano y también hacerlo en SAP y poder hacer la verificación de la propia producción. Pasamos ahora a ejercicios con temperatura. ¿Qué es lo que cambia con la temperatura? Bueno, que el diferencial de phi y el de psi, bueno, y los otros diferenciales va a cambiar según cómo sea la variación de temperatura. Por ejemplo, si hay variación de temperatura uniforme en estructuras isostáticas, solamente va a aparecer este. No va a aparecer ni este, bueno, ni los, bueno, el color tampoco aparece. Ahora, sí hay variación no uniforme de temperatura, es decir, tenemos, por ejemplo, en el interior del local una temperatura y afuera otra, entonces ahí sí hay una variación de temperatura, entonces también van a aparecer estos efectos de flexión. ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, la que dice la física. Entonces, por ejemplo, si tenemos solamente en estructura isostática variación longitudinal, la física dice que ese diferencial de psi va a ser alfa por delta t por delta s. Bueno, alfa es la propiedad del coeficiente de dilatación térmica, la propiedad del material, delta t la variación de temperatura a la que va a estar sometida y bueno, delta s el diferencial de longitud. Entonces, ese valor lo coloco acá y hago la integral. Entonces, en la dirección que quiera calcular el corrimiento, aplico la carga unitaria. Con esa carga unitaria calculo el diagrama, la ley de variación del esfuerzo axial. Y después, bueno, reemplazo acá por esta fórmula. Y como alfa y delta t son constantes, van a salir fuera de la integral, me va a quedar la integral de n por diferencial de s. Si n llega a ser constante, también lo puedo sacar fuera de la integral. Y me queda directamente la integral de diferencial de s, que es la longitud. Entonces, bueno, lo que está, bueno, y si, como decíamos, tenemos variación no uniforme de temperatura, bueno, empiezan a aparecer entonces diferenciales, a flexión y también el diferencial de psi. Si hay una variación no uniforme de temperatura y la sección es simétrica, bueno, acá está, que se puede deducir fácilmente cuánto vale el diferencial de psi, que tengo que colocar acá, de phi, cuánto vale el diferencial de psi, y bueno, y trabajo de la misma manera que venía trabajando. Todo esto siempre se mantiene exactamente igual, entonces lo que voy modificando estos valores según tenga, como decíamos, acción externa debido a fuerzas y momento, acción externa debido a variación de temperatura, sea uniforme o no uniforme, en sección simétrica o no simétrica, y lo que también podría tener es corrimiento o desplazamiento de apoyos. Entonces, bueno, acá en este segundo ejercicio considera la misma estructura, bueno, una estructura empotrada libre y también la considera empotrada apoyada. Esto tiene grado de hiperelasticidad 0, es un isostático, esto tiene grado de hiperelasticidad 1, entonces en esta unidad no lo vamos a ver, pero sí en la unidad siguiente lo van a poder resolver. Bueno, están dados los parámetros geométricos y mecánicos de la sección, y entonces para estos dos modelos, isostático y preestático, tiene tres casos. El caso 1 es en un incremento de un delta T de 20, bueno, está grados Fahrenheit, dado en unidades inglesas. En el caso 2 tiene una variación a lo largo del eje 1 de 2 grados Fahrenheit por pulgada. Bueno, 2 y como tiene 10 el total son 20. Y en el caso 3 hay una variación a lo largo del eje 2 de 20 grados centígrados por, bueno, por pulgada de variación. Acá podríamos poner 20 interno y 60 externo, porque esto también tiene 3 pulgadas y si hay una variación de 20 a 60. Bueno, ahí podemos sacar también cuánto es el delta T inferior y el delta T superior. Así que, bueno, están todos los casos que hemos considerado de variación de temperatura. Esto está resuelto en SAP. Si uno va, este modelo uno lo puede encontrar en el archivo, en los archivos, en lo que ya está cargado cuando uno carga el programa. Y bueno, acá también entonces está resuelto y ha calculado en el caso 1 el desplazamiento U sub X, caso 1 este que está acá, de variación uniforme. El eje X es, bueno, el eje 1 sería el perpendicular acá, o sea, es el eje a lo largo de la viga. U sub X también para el caso 2.
que sería, bueno, este que estamos mencionando acá, la variación de temperatura a lo largo de la viga, es no uniforme, pero sigue variando en la longitud. Y el caso 3, donde tenemos una variación no uniforme, o sea, hay una temperatura acá y otra distinta acá afuera, bueno, calcula en la dirección Z cuál es el desplazamiento. Entonces calcula en SAP, calcula la solución independiente, que en este caso está tomada de este libro, y bueno, en este caso también llega a la misma deformación del 0%, o sea, la misma solución teórica. Y uno, como decía, lo puede ver cómo está cargado esto en SAP. Esto para tanto la viga isostática como la viga hiperestática llega a los mismos resultados. Y bueno, consideremos el modelo A, la estructura isostática, con el caso 1, variación uniforme de temperatura. Entonces, bueno, si yo aplico esta fórmula, estaría acá, porque solamente tengo variación de temperatura uniforme. Entonces, ¿qué quiero calcular? Corrimiento en la dirección del eje X. Entonces, coloco una fuerza unitaria en la dirección del eje X. Esa fuerza unitaria, bueno, estoy en el extremo, me va a producir un axial constante de 1 en toda la fuerza. No hay sumatoria, no hay sumatoria porque tengo una sola barra, y bueno, esto tampoco va a aparecer porque no estoy calculando giros. Entonces voy a tener la integral de 1 por alfa por delta t por delta s. Entonces todos son constantes, me queda la integral de delta s, que es L. Entonces básicamente me queda 1 por alfa por delta t por delta s. Alfa por delta t por la integral de delta s, que es L. Reemplazo los valores y obtengo cuánto se alarga, porque le di la dirección de 1 de alargamiento, cuánto se alarga esta barra. Bueno, y así para cada uno de los casos también voy a aplicar, puedo aplicar el TTB y comparar entonces con los resultados que me está proporcionando esta solución en SAP. Y de paso voy considerando solamente por ahora para la estructura isostática distintos casos de variación de temperatura que me van a ayudar a entender la práctica y seguramente también en la teoría. Bueno, y el último ejercicio que está propuesto acá es el de una viga también empotrada libre sometida a torsión. Y hay también dos casos. El caso 1 tiene un momento torsor aplicado acá en este nodo 4, que tiene, bueno, esa carga sería como en kilonewton metros, 2. Pero entre esta sección, entre el nodo 2 y el nodo 3, hay un momento torsor que está uniformemente distribuido a lo largo de todas esas secciones. Y entonces yo quiero calcular para esta estructura también cuánto vale el corrimiento. Bueno, otra vez vuelvo entonces al TTB aplicado para el caso de acciones y fuerzas. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular un giro, tendré que bueno, considerar un momento, en este caso torsor, porque voy a calcular un giro de torsión, y como va a ser uno solo, no va a estar la sumatoria, y acá como bueno, no va a haber corrimientos a calcular, esto no va a participar en este caso. Entonces acá va a ser 1 de torsor por el tita que quiera calcular. Por supuesto no hay flexión, no hay axial, no hay corte, bueno, solamente voy a tener que aplicar esta fórmula. Este momento torsor es el que produce este momento que le aplique, y este momento torsor son los que corresponden a este caso, o a este caso, bueno, una variación lineal, pero de forma triangular, más este momento que está aplicado acá. Bueno, entonces, bueno, está por supuesto también calculado, bueno, acá están mostradas las reacciones, pero están calculadas la comparación entre lo que da SAP y lo que da la solución dependiente, también la diferencia en este caso es del 0%. Si lo buscan en la computadora, este archivo siempre aparece en los otros casos también. Este es el ejemplo 1103. Hay un montón de ejemplos cargados que son los ejemplos de verificación. Bueno, ahí lo pueden calcular entonces. Entonces, lo primero que aparece es el cálculo del diagrama momento torsor. ¿Por qué? Porque me dice que la estructura, la fórmula que yo debo conocer, cuál es el momento torsor
que corresponde al sistema deformante. Entonces, bueno, empieza acá en 0, después acá se carga 2, porque habíamos dicho en esta sección estaba aplicado el momento, digamos, en este punto concentrado de 2, supongamos el equivalente a kilonewton metros, pero después, desde este punto a este punto, iba creciendo a través de un, supongamos, kilonewton metros por metros, y bueno, como esto tenía 2, bueno, se aumentaba 2 más. Entonces, si acá tenía 2 por esto, y acá iba aumentando en forma lineal, bueno, iba a llegar a 4. Y después acá se mantiene 4 constantes. Entonces acá tengo el diagrama que corresponde al MT. Y después le aplico un momento torsor unitario en la sección donde yo quiero calcular giro de torsión, y bueno, y tendré el diagrama correspondiente al M raya, que va a ser más simple porque va a ser constante desde el punto donde lo estoy aplicando. Bueno, en este caso lo está aplicando en 3. 3 era esta posición que está acá. Entonces, fíjense, primero integra entre 0 y 5 y después entre 5 y 7, porque bueno, estamos hasta acá en este punto. Entonces, entre 0 y 5 aplica, bueno, el momento de 4, entre 5 y 7 es 9 menos x, que es esta ecuación, y el valor de m raya, bueno, si lo verifican es unitario, por eso no está considerado acá, g por j, como dice la fórmula, por diferencial de s o diferencial de x, y bueno, calcula básicamente cuánto vale el giro en esta estructura en esa sección. Después, en la sección 5, que sería la del extremo acá, bueno, lo puede calcular también, porque si ya conoce qué pasó en la sección 3, y bueno, de acá del 3 al 5 lo único que varía es la aplicación de este momento torsor 2. Entonces, bueno, otra vez aplicamos 2 sobre GJT por diferencial de S. Bueno, y acá el M raya también sería 1. Así que bueno, también se puede llegar al M5. Y bueno, así también se puede hacer con el caso 2, tiene otro caso más de aplicación. Pero también estos ejercicios, que son un poco más complicados que los clásicos, les puede servir como para profundizar el estudio y, bueno, básicamente ver otros casos que los tienen acá resueltos y que pueden comparar resultados y que también lo pueden ver su solución en SAP. Entonces, como puntos importantes, hay que hacer verificación. Estos programas de alto desempeño donde participa un montón de gente hacen sus verificaciones. Nosotros con la hoja de papel o con nuestra hoja Excel o con nuestro programa también tenemos que hacer verificación de los resultados que tenemos. Importante el TTB, recordando siempre que este es el origen del problema. Recordamos cómo se calcula el trabajo externo, cómo se calcula el trabajo interno y qué es lo que corresponde a los rayas, qué es lo que corresponde al sistema deformante, cómo se calculan estos diferenciales de deformación según tengamos como acción externa fuerzas, momentos, variación de temperatura, uniforme, no uniforme, o cuando tenemos corrimiento de apoyo, bueno, no hemos visto ningún ejercicio en particular, pero son también en las otras unidades vamos a ver algunos casos. Así que la idea es, además en la práctica, sumar aunque sea algunos casos de los que están acá para aumentar, digamos, la práctica, porque además de que uno haciendo la práctica como que va tomando más rapidez y eso permite también que en las evaluaciones uno puede hacer los ejercicios más rápidos y tenga más tiempo después para hacer esta verificación que estamos mencionando. Así que bueno, esperemos que sea útil y que bueno, otra herramienta más tienen para hacer ejercicio y siempre también con la mirada a la teoría, qué es lo que va pasando de lo que vimos en teoría cuando tengo un caso concreto que tengo que calcular, ya sea como decíamos, un corrimiento o un giro. Bueno, hasta luego.